Bitácora País Televisión es una presentación de Centro Clínico Nagonagua, Final Avenida Universidad, Centro Clínico Nagonagua, somos familia. Enfoque Producciones, publicidad y producción audiovisual. Enfoque Producciones. Construimos tu marca, te formamos para el éxito. Eduardos Eventos, organización y decoración de eventos. Cardio Integral, tercer piso del Centro Clínico Nagonagua. Cardio Integral, los especialistas al cuidado de tu corazón. www.infoenlace.net, el análisis de la noticia. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez para compartir con todos ustedes este Bitácora País. Así es, siempre buscando invitados que puedan darnos algunas respuestas y que podamos aportar soluciones para los diferentes tópicos que siempre estamos llevando a través de esta variedad a todos ustedes. Recordándoles siempre que tienen el 0424-440-6066 para comunicarse con nosotros, enviarnos un mensajito y así, nosotros poder estar conectados con ese sentir que ustedes nos hacen llegar a través del WhatsApp o a través de la mensajería de texto. Así es. ¿Dónde nos ubican si quieren compartir esta entrevista o ubicar todas las anteriores? Bueno, a través de nuestro canal de YouTube, que es Bitácora País, usted se suscribe, activa las notificaciones o la campana de notificación. Cada vez que estemos subiendo nosotros contenido le va a informar. Así que lo invitamos para que este y todos los otros programas que ustedes quieran ver lo tienen ahí en nuestra plataforma de YouTube y en nuestras redes sociales somos @Bitácora. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener como invitado al abogado José Sánchez, el presidente de lo que es la Fundación Fundana. Temas muy importantes e interesantes para este momento, para compartirlo con todos ustedes. Así es, José, y como siempre es bien interesante el siempre compartir contigo diferentes temas que se manejan a través de la fundación, pero si contextualizáramos un poquito a lo que se vive en la actualidad con esta cuarentena, el confinamiento, los niveles de estrés a los que están sometidos por los miembros de la familia, papá, mamá, la abuela, todos los que puedan vivir en una casa con todo lo que se viene encima, con el tema del trabajo, con el tema de la escuela en la casa, hemos entendido que se han disparado los índices de violencia familiar. Y quisiera yo saber, hasta qué punto, qué nos puedes comentar acá en el estado Carabobo o en general, qué manejas con respecto a la violencia familiar dentro de esta cuarentena. Bueno, gracias Delia y Pablo por la invitación a este espacio Bitácora País. Y a propósito de la interrogante que comparte Delia en relación a la violencia intrafamiliar y las cifras de aumento, evidentemente nos enfrentamos desde un tiempo considerable, estamos trabajando lo que son los aspectos de la violencia, dentro del entorno escolar, dentro del entorno familiar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué sucede? Con esta situación de la pandemia, adicional a eso, venimos de una tradición de protestas, paros de transporte, desempleo. Lo último que estamos viendo es la escasez de gasolina y adicional a eso se le une ahora la eliminación del servicio de suscripción de televisión satelital. Y esto ha originado o va a empezar a originar ciertas manifestaciones de aspectos psicológicos en papá y mamá con respecto a lo que es la convivencia dentro del hogar a razón de este confinamiento y de esta pandemia como tal, de lo que sería la cuarentena. Situación de la cual se ha originado diversas denuncias ante los organismos, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, en aspectos como la utilización de la violencia o la naturalización de la violencia para enseñar. Recordemos que ahorita estamos viviendo un proceso donde la escuela se traslada a los hogares y esto ha originado que el incremento de la violencia por
razones culturales, razones de formación, razones familiares, han incrementado esa enseñanza que sea hacia una enseñanza violencia. Debemos entender un aspecto muy importante que es, venimos de aprender un sistema de aprendizaje. Te recuerdo que nosotros somos padres analógicos formando niños digitales, y esto ha originado que sencillamente esa tradición de formación en el hogar la relacionan muchos padres en sus tiempos de niñez, de que a mí me golpeaban para estudiar, a mí me enseñaban la lectura con palabras fuertes, y lo estamos viendo constantemente en los diversos videos que circulan por las redes sociales, en donde se ha materializado la naturalización de la violencia como herramienta para la educación y la prevención. ¿Ok? ¿Prevención de qué? Prevención de situaciones extremas donde papá y mamá buscan controlar y dominar a su hijo. Y estas son la utilización de estas herramientas que vienen por tradición, ¿okay?, de generación en generación, han originado que estos incrementos de violencia se manifiesten ahora más que nunca dentro de los espacios familiares. Estamos luchando como fundación y como ONG, estamos luchando por el manejo de lo que sería el bullying, el acoso escolar en los espacios escolares, y ahora nos encontramos que esa violencia se situó dentro de los espacios familiares. Y muchas veces estábamos también luchando con violencia intrafamiliar en los espacios familiares como tal, pero también en los espacios escolares. Entonces, este incremento de violencia como tal lo que ha hecho es configurar el proceso de conflicto familiar. Padres que no manejan las herramientas, padres que no controlan, que no manejan la tolerancia, padres que no tienen las herramientas para enseñar, se ven en la obligación de un día para otro a ser el maestro de sus hijos. ¿Okay? Esto, evidentemente, hay padres que han canalizado y han hecho una función excelente, pero hay otros padres que no tienen esa capacidad, sin contarte aquellos padres que están ausentes en el núcleo familiar, que emigraron y está papá y mamá en otro país, y el niño está criándose con una abuela, con un tío, y esto es lo que hace la vulneración, materializar con más énfasis la vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Sí hay incremento de violencia intrafamiliar, sí hay violencia contra los niños, sí hay violencia de género. Nosotros como ONG estamos viendo un disparo irreconocible de solicitudes de asesorías para divorcio, ¿okay?, dentro de varios núcleos familiares, independientemente de la clase o el nivel social desde que se esté hablando. ¿Okay? Entonces, sencillamente debemos entender que la violencia no se clasifica en un entorno social determinado. La violencia se participa o se emana o se origina en cualquier escenario donde no estén presentadas las herramientas de conciliación y reconocimiento de derechos. Bueno, muy interesante lo que plantea y lo que nos comenta José Sánchez. Por cierto, José, en base a eso, ¿en qué momento uno determina qué es violencia? ¿En qué momento es violencia? ¿Cómo determina uno exactamente qué es la violencia? Bueno, responder esa pregunta es un poco compleja, a razón de que, como lo veníamos hablando, la violencia es una condición que debe cumplirse multifactorial. ¿Okay? Diversas situaciones se unen, diversas acciones negativas se unen para poder llevar a cabo o cumplir el proceso de violencia. Lo que radica con esta pregunta, y es importante acotarlo, es que cuando te haces referencia a que cómo detecto yo que estoy en presencia de una violencia, sencillamente cuando tú coaccionas mediante el uso de violencia física o psicológica para que esa persona, ese niño, niña, adolescente realice una función determinada, evidentemente ahí te va a hacer clic que estás en presencia de la utilización de una herramienta que es la violencia. ¿Ok? El problema radica es que muchas veces las personas no se dan cuenta, o los padres en este caso, no se dan cuenta de que están utilizando la violencia. ¿Por qué? Porque vienen de un proceso de naturalización de la violencia. A mí me enseñaron con golpes y yo enseño con golpes. ¿Okay? A mí me enseñaron gritándome y yo enseño gritando. Y ese es mi sistema de enseñanza. Cambiar ese proceso es lo que genera la situación de problema, porque a nivel del agresor, en este caso, o del papá, el familiar, la mamá o el entorno familiar como tal, porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar es violencia de todo el componente familiar, y es importante acotarlo. No solamente existe violencia de un hijo de un papá hacia el hijo,
de la mamá hacia el hijo, pero también podemos estar en presencia de violencia de los hijos hacia los padres, ¿ok? O cualquier integrante de ese núcleo familiar, donde sencillamente el manejo de la tolerancia, la comunicación y los parámetros de ordenamiento normativa dentro del hogar no están surgiendo efecto, nadie está respetando. A esto le agregamos otro ingrediente que es la situación país, el desempleo, la carencia de alimento. A esto le podemos generar la carencia de combustible para realizar las labores del representante de la casa, en este caso de papá o de mamá, quienes trabajan. Los organismos están cerrados a razón de la cuarentena. Son una serie de factores que pudieran estar interviniendo dentro de ese proceso, pero mientras tanto, tú como papá o tú como mamá tienes que entender que si tú vienes manejando la violencia desde tu proceso de formación, desde tu crianza por medio de tus padres, automáticamente e inconscientemente es posible que tú utilices la violencia para corregir, dominar y controlar a ese niño o niña adolescente. Entonces, muchas veces no nos percatamos de ese manejo, de esa utilización de esa violencia, cuando coaccionamos, cuando emitimos un golpe, cuando llegamos y hacemos un empujón, agitar al niño, o cuando sencillamente realizó amenazas, por ejemplo, que le digo, tú no sirves para nada, no sabes leer, fulanito lee mejor que tú, y todas esas situaciones que pudieran estar sucediendo en los hogares venezolanos, es donde ¡pum!, aparece lo que es la característica de la violencia psicológica que posteriormente se convierte a física. ¿Okay? En redes sociales hemos visto aspectos donde hay violencia psicológica y violencia física. Cuando Pablo me comenta, no, mira José, ¿cuáles son los incrementos? ¿Cuándo saber qué escalón? Básicamente la violencia está descrita como igualmente sucede con la violencia de género. Va con escalones. Primero empiezo a desacreditarte, después empiezo a criticarte, después empiezo a violentarte psicológicamente, no sirves para nada, tú lo que me traes es problemas, tú eres un hijo problemático, tú no quieres estudiar, y todas esas situaciones ya estás entrando en violencia psicológica. Cuando la violencia psicológica, el agresor siente que no está funcionando, automáticamente pasa al siguiente nivel, que es el físico, la agresión y el maltrato. Sucede en ambos casos que cuando ya pasas al físico, se acostumbra el agresor a ejercer violencia utilizando las dos alternativas. Pasa por el psicológico, llega al físico. Pasa por el psicológico, llega al físico. Va al físico de una sola vez, pero también pasa por el psicológico, ¿ok? Y entonces esta situación es lo que genera que la violencia vaya subiendo un peldaño, y es por lo tanto vemos esas terribles noticias por redes sociales donde niños severamente maltratados o niños severamente vulnerados tienen una afectación psicológica notable y evidente en su formación y desarrollo integral. ¿Y esto qué origina? Sencillamente origina una afectación, además de lo que nombré ahorita, la afectación del niño, niña, adolescente, genera una disminución de las capacidades del padre en cuanto a la responsabilidad de crianza que lo establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Okay? Entonces, tener un escalón directamente donde a veces puede ser detectable, porque muchos padres son conscientes de que quieren cambiar el patrón de formación a lo que fueron objeto, ¿okay? Entonces son conscientes, hey, me estoy sobrepasando, voy a buscar ayuda o voy a trabajar yo de esta manera y voy a trabajar con otras técnicas y con otras facultades para poder hacer sentir a mi hijo que debe cumplir una norma y tener sus derechos cubiertos, que no se le vulnere ningún derecho, y sobre todo el derecho a opinar, que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a opinar. Muchos padres, a razón de la situación, y se ve a diario que antes muchos papás aterrorizados, mi hijo me dijo que me iba a llevar a la longa. Muchos papás aterrorizados, no, la longa es la correa mía de la casa, aquí tú no me vas a llevar para la longa, tú te dominas cuando tú tengas 18 años de edad. Pero sencillamente eso quiere decir que el niño, niña, adolescente se está empoderando del uso de su ley. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de escalones de violencia, sencillamente cuando yo utilice la violencia para corregir, cuando utilice el maltrato psicológico para corregir o simplemente para dominar a un niño, niña o adolescente, sencillamente ahí estoy en presencia de la violencia. Es el momento de hacer una pausa. Súper interesante está este tema con José. Vamos a una pequeñita pausa. Al regreso seguimos conversando con nuestro invitado del día de hoy. Él es el abogado José Sánchez de la Fundación Fundana, mejor conocido en las redes sociales como @cpreventivo. Preventivo. Ya venimos.
Enfoque Producciones, más de 15 años de experiencia en el mundo de la publicidad, producción audiovisual y formación académica. Te invita a participar en los cursos personalizados y online de oratoria, locución, producción de radio y televisión, youtuber, producción de podcast, marketing digital y gestión de redes sociales. Más información al 0412-440-6665. Pregunta por nuestro próximo foro chat 0412-440-6665. Síguenos en Instagram @Enfoque Medios PR. Enfoque Producciones. Construimos tu marca. Te formamos para el éxito. En el Centro Clínico Naguanagua somos un equipo de expertos en salud con calidad humana, donde te tratamos como nuestra familia. Convertimos tus pesares en esperanza, con la atención que mereces, dándole un nuevo concepto al servicio de salud en Venezuela. Somos tu apoyo, tu mano amiga, porque nos identificamos contigo. Centro Clínico Naguanagua, somos familia. Infoenlace.net es un sitio web de información y opinión en el que encontrarás variedad a través de diferentes tópicos. Contamos con una radio web 24 horas de éxitos musicales. Conéctate a www.infoenlace.net. El análisis de la noticia. Síguenos @Infoenlaceweb. En Cardio Integral contamos con consulta de cardiología de adultos y niños, cirugía cardiovascular, nutrición y psicología. Hacemos holter, mapa, ecocardiograma, tilt test y prueba de esfuerzo. Estamos ubicados en el Centro Clínico Naguanagua, piso 3. Comunícate con nosotros al 0424-463-0550. Cardio Integral. Somos los especialistas al cuidado de tu corazón.